Hola, somos el grupo 7 y hablaremos sobre la migración interna. Hola, soy Tamara Ramírez. Para entender la migración interna en el Perú entre 1930 y 1968, debemos situarnos en un periodo de quiebre de modelo tradicional agrario. Durante estas décadas, el país experimentó una transformación demográfica sin precedentes, donde miles de ciudadanos se desplazaron desde las zonas rurales, principalmente de la sierra, hacia las zonas de la costa, con Lima como el destino central. Este fenómeno no solo fue un movimiento de personas, sino una respuesta a la crisis del sistema de haciendas y la búsqueda de nuevas oportunidades en un entorno que empezaba a urbanizarse aceleradamente. Nuestra investigación se sustenta en el análisis especialmente como Carlos Contreras, Marcos Cueto, quienes sostienen que este proceso migratorio fue el motor del Perú oficial, encontrándose con el Perú profundo. Según estos autores, la migración de mediados del siglo XX representó el desafío y el orden establecido, ya que el Estado no estaba preparado para la magnitud de la demanda social y de viviendas que surgió como las barriadas. Por ello, nuestra formulación de tema se centra como ese desplazamiento reconfiguró la identidad nacional y esta estructura económica del país bajo la mirada de los historiadores. Para comprender a fondo el impulso de este fenómeno, mis compañeras explicarán estas causas económicas y sociales específicas que definieron como parte de nuestra historia. Hola, soy Yasmín Hualpa. Según José Raga en su libro Limachola, la migración interna del Perú en el siglo XX no fue un fenómeno reciente, sino el resultado de procesos que se venían profundizando desde el siglo XIX. Entre otros factores están la crisis de la hacienda tradicional, la presión demográfica, la construcción de vías ferroviarias, la demanda de mano de obra costeña y el centralismo limeño. Estos mismos factores se relacionan directamente con lo que plantea Martín Monsalve en su capítulo Población y Sociedad. Aunque Monsalve analiza el periodo 1930-1960, reconoce que las bases de las políticas estatales se crearon en las décadas anteriores y que procesos como la crisis del agrandino o la construcción de carreteras no hicieron más que consolidarse después de 1930. De este modo, Monsalve no veló la migratoria del siglo XX como un hecho repentino, sino como la aceleración de dinámicas estructurales heredadas del siglo XIX, tal como Raga lo presenta en su investigación. Hola, soy Zuley. Según Ernesto Héctor Maguiña Salinas, en sus estudios sobre las migraciones en el Perú, sostiene que los movimientos de poblaciones en el Perú fueron una respuesta directa a los modelos económicos del Estado. Durante la etapa exportadora a inicios del siglo, el desarrollo de la red vial alcanzó los 22.600 kilómetros para 1940. Esto facilitó el traslado de personas y permitió que ese año en Lima hubiera un 36% de migrantes, que en su mayoría eran de clase media urbana. A partir de 1950, bajo el modelo de industrialización inspirado por la CEPAL, el volumen de migrantes se cuadriplicó. Este crecimiento fue impulsado por la crisis agrandina y por la aparición de nuevos polos de atracción, como Chimbote y Pucallpa. Finalmente, para 1968, el perfil del migrante se transformó, pasó de ser de clase media o élite para ser de origen campesino y popular. Esto consolidó la urbanización en el Perú. Mi nombre es Itati Zarate. Según el artículo del Comercio, el Agustino rostro la transformación urbana. Para entender la Lima moderna debemos observar el Agustino, un distrito que simboliza la gran transformación urbana del siglo XX. Su historia no nace de un plan estatal, sino de la urgencia de miles de familias que, ante una capital saturada, decidieron transformar antiguas haciendas y laderas de cerros en un nuevo hogar. Este desarrollo fue una respuesta directa a la explosión demográfica de mediados del siglo pasado. Antes de existir como entidad política, la identidad del distrito ya se forjaba en barrios emblemáticos como Santoyo y el Cerro del Agustino. Aquí la organización vecinal fue la verdadera constructora. Ante la falta de servicios básicos, fueron los mismos residentes quienes diseñaron sus calles y gestionaron sus condiciones de vida, demostrando un nivel de autogestión admirable. Un momento decisivo ocurrió el 6 de enero de 1965, cuando el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry oficializó su creación como distrito. Este decreto fue mucho más que un papel, representó el paso de la informalidad a autonomía administrativa, permitiendo que la comunidad tuviera voz política y recursos propios para impulsar su progreso urbano y social. Hoy, con más de medio siglo de historia, el Agustino se erige como un símbolo de resiliencia y cultura popular en Lima Este. Es el testimonio vivo de cómo la persistencia de los migrantes
logró integrar una zona periférica a la dinámica de la sociedad moderna. En conclusión, la migración en el Perú entre 1930 y 1968 formó parte de un proceso histórico mucho más amplio que se venía desarrollando desde el siglo XIX y se intensificó con la llegada de la crisis del orden oligárquico. A partir de lo planteado por Contreras y Cueto, se puede afirmar que este fenómeno no surgió de manera repentina, sino que fue consecuencia de diversos factores como la crisis de la hacienda tradicional, la presión demográfica y el centralismo limeño, los cuales impulsaron la migración del campo hacia la ciudad. Asimismo, según las fuentes analizadas, como los aportes de José Ragas, Martín Monsalve y Ernesto Maguiña, este proceso produjo un crecimiento urbano rápido y desordenado, además de la formación de barriadas mediante invasiones organizadas. Esto evidencia las dificultades del Estado para responder ante el crecimiento de la población urbana. En la actualidad, consideramos que este fenómeno aún sigue presente, ya que las desigualdades entre regiones continúan motivando las migraciones internas. Además, el crecimiento urbano informal y la falta de planificación demuestra que el Estado todavía enfrenta problemas similares a los del periodo estudiado. Por ello, la migración no solo ha transformado la sociedad peruana, sino que ha dejado desafíos sociales, urbanos y políticos que hasta el día de hoy el país no ha resuelto por completo.